Y vamos a recibir pues al portador de la palabra, a nuestro amado pastor asistente Ramón Icaza. Bienvenido nuevamente con la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Si usted ve a alguna persona que no tiene Biblia o que le dificulta encontrar el pasaje, ayúdelo. Y vamos a estar leyendo en esta tarde ya lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor en esta tarde. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, en esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos permita expresar tu voluntad, tu propósito, Padre, para nosotros en esta tarde. Danos entendimiento, comprensión de tu palabra, Señor, y lo que se haga, lo que se diga, Señor, en esta tarde, sea para honra y gloria de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Este pasaje que acabamos de leer está inmediatamente después de las bienaventuranzas. Jesucristo nos narra, Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, que había una gran multitud y Jesús fue al monte y se acercaron sus discípulos y él empezó a enseñar, abriendo su boca, enseñaba. Y comienza y se habla de las bienaventuranzas. Y inmediatamente después de la bienaventuranza están estos dos pasajes que hablan acerca de la sal y la luz, refiriéndose a su iglesia. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. En este momento Jesús está enseñando a sus discípulos. ¿Cuántos me siguen? Jesús está haciendo un proceso de educación utilizando tipos o utilizando cosas que son comunes en la vida diaria para que sus discípulos pudieran comprender lo que eran como discípulos de Cristo. Muchas veces nosotros como iglesia no entendemos a cabalidad lo que somos como hijos e hijas de Dios. Y cuando usted no sabe lo que usted es como hijo e hija de Dios, eso va a permitir que en su vida usted no pueda desarrollarse y alcanzar lo que Dios tiene para usted. ¿Cuántos me siguen? Entonces es muy importante que nosotros tengamos la idea correcta y tengamos en mente y creamos lo que la Biblia dice que somos nosotros. Jesús establece estos dos pasajes, estas dos comparaciones acerca de la sal y la luz, para que nosotros como discípulos de Cristo comprendiéramos lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Entonces usted está listo para recibir esta enseñanza y para comprender a qué Dios nos ha llamado y qué somos, según este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 13. Se ha predicado mucho de estos pasajes, uno de los pasajes más comunes que se predican. Y hacer una comparación Jesús acerca de la sal y la luz, primero debemos entender algunas propiedades de la sal, ya que es el primer pasaje que leímos. La sal es un agente que conserva y que impide que se desarrollen, y presta atención a este punto, impide que se desarrollen y reproduzcan las bacterias, conserva el pescado y la carne y destruye los microbios del queso. Por otra parte, la sal es indispensable en todas las conservas de verduras. La sal no solamente conserva los alimentos, recordemos que en
En la época que Jesús dio esta enseñanza no existían refrigeradoras, no existían sistemas de refrigeración como los tenemos hoy en día, y las carnes se descomponían rápidamente. La sal entonces, al ponerse en las carnes, no solamente les daba un buen sabor, sino que evitaba que unos agentes patógenos descompusieran esa carne, o sea, las bacterias, y al mismo tiempo permitía que las verduras tuvieran más tiempo y no se descompusieran tan rápidamente. Entonces la sal tenía la capacidad de detener el avance de las bacterias. Y las bacterias son organismos, en términos generales, que producen enfermedades, que destruyen el cuerpo del ser humano, que crean infecciones y que muchas veces son difíciles de controlar. Y algo tan simple y tan sencillo como la sal tenía la capacidad de detener el avance de una bacteria. Y usted tenga eso en mente porque lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Otra característica de la sal es que induce a que las personas tengan apetitos o deseos de comer, ya que al mejorar el sabor, las personas quieren comer más. Y una de las cualidades que tiene el pueblo de Dios, si bien es cierto, no tomamos, no fumamos, es que el pueblo de Dios le da bien fuerte al diente. Amén. Le damos bien fuerte a la comida. Y sabemos que si una comida no está bien condimentada y tiene su punto, no la comemos. Hay inclusive esposos y maridos que si la comida no tiene el punto que les gusta, por más que la mujer se haya esforzado, no se la van a comer. Amén. Amén. Porque, y si tiene el punto, repiten. Entonces la sal tiene esa cualidad de aumentar el sabor, y al tener ese sabor, el deseo de comer más. Pero yo quiero que leamos el pasaje en el versículo 13 de Mateo capítulo 5, dice de lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando Jesús en la parte final del versículo habla de la sal que es hollada por los hombres, lo más probable es que Jesús estaba haciendo una referencia a algo que se hacía en aquella época. Recordemos que estábamos en Palestina, Jesús está en Israel, un lugar desierto, y cerca de esa área hay un mar que se conoce y que tiene el nombre como el Mar Muerto, porque tiene grandes concentraciones de sal. Pero esa sal de ese mar es impura, está contaminada con minerales, con yeso, y no servía para sazonar los alimentos ni para preservarlos. Entonces, ¿qué hacían las personas con esa sal? Que era insípida, no tenía sabor, la tomaban y la regaban en los caminos para evitar que creciera la vegetación o las hierbas o la maleza en los caminos. Y en esos caminos, obviamente, los que transitaban por esa vía eran personas. Entonces esa sal era tirada en la tierra, en esos caminos, para evitar que aumentara la hierba, y las personas caminaban sobre esa sal. Por eso Jesús hace referencia a que esa sal insípida, que ha perdido su capacidad de sazonar, no sirve para nada sino para ser hollada por los hombres. ¿Por qué? Porque era colocada en los caminos para evitar que se llenaran de hierba, y las personas al transitar por ese camino la pisoteaban. ¿Cuántos me siguen? Y esa sal entonces quedaba en una posición menor a lo que debía ser por sus impurezas, y llegaba entonces a ser pisoteada por cualquier persona que transitara por ese camino, porque había perdido sus capacidades naturales producto de su impureza. Cuando entendemos todo esto de la sal, que es un agente conservador, que abre el apetito, y que la que es insípida es tirada en el camino y las personas transitan por ella y la pisan, podemos entonces entender un poquito lo que Jesús quiso decir de nosotros los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Qué nos quería decir Jesús? En primer lugar, que la iglesia somos los que conservamos a este mundo. El mundo no se corrompe aún más gracias a que usted y yo estamos en este mundo. La única razón por la cual el mundo no llega a un grado mayor de corrupción del que está hoy en día y de inmoralidad es porque hay una iglesia que detiene esa corrupción.
Pero ¿cómo esa iglesia detiene esa corrupción? Decíamos hace un momento que lo que corrompe la carne son las bacterias, esos microorganismos que enferman. De igual manera, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hay agentes que no se pueden ver, pero que sí destruyen y van corrompiendo a una sociedad. Y la Biblia habla muy clara de ellas, son los agentes demoníacos. Se llaman demonios, los agentes satánicos, que son esas bacterias que tratan de corromper a ese mundo, tratan de destruir ese mundo, tratan de contaminar a ese mundo. Pero gracias a Dios hay una iglesia que tiene la capacidad y el poder de detener esas bacterias, de detener ese ejército demoníaco para que no pueda corromper el mundo más de lo que ya está. Y ese es usted y soy yo. Si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte al Señor. Entonces usted y yo como iglesias tenemos la capacidad, tenemos la autoridad y el poder para detener el movimiento de las fuerzas demoníacas. Llámese santería, llámese brujería, llámese violencia, llámese robo, llámese idolatría. Usted y yo tenemos la capacidad de que los ejércitos demoníacos en una sociedad, en una familia o en una nación no avancen más. La pregunta es, ¿usted está consciente de esa capacidad que usted tiene como sal? ¿Está usted consciente de que gracias a usted y a mí, por la obra de Cristo en nuestras vidas, es que tenemos el poder para detener esas fuerzas? La pregunta es, si lo sabe, ¿por qué no lo está haciendo? La Biblia es clara. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 19: os he dado poder, potestad, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero yo quiero que usted lea un pasaje conmigo en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Sobre la armadura de Dios. El versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice que nosotros tenemos una lucha. Ninguna, escuche, no existe una organización que tenga la capacidad de derrotar al diablo, a Satanás y a su ejército fuera de la iglesia. No existe. La única institución que tiene ese poder es la iglesia, usted y yo. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta tarde. ¿Y por qué tenemos esa capacidad? Porque somos sal. Pero al ser sal, también implica que tenemos una responsabilidad. Si nuestra ciudad, si nuestra familia, si nuestra nación está creciendo en inmoralidad, en corrupción, etcétera, si bien es cierto, la Biblia dice que la maldad irá aumentando, también dice la Biblia que donde abundó el pecado, donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Porque como sal tenemos la capacidad de detenerlo. Si nosotros como iglesia no nos estamos moviendo, le estamos dando oportunidad a que las bacterias se desarrollen. Cuando en un pedazo de carne, cuando en algo usted lo deja a la intemperie, las bacterias van a llegar y van a descomponerlo rápidamente. Pero cuando viene la sal y se pone sobre eso, las bacterias, por más que quieran, no van a poder, porque está la sal preservando esa carne, está la sal preservando ese alimento. Y Satanás no tiene autoridad ni tiene poder sobre la iglesia. Y los demonios no tienen poder ni tienen autoridad sobre la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Si usted es sal, ¿cuántos somos sal en esta tarde? Y si usted es sal, tiene autoridad para detener esas bacterias y esos microbios.
tiene que usar la armadura de Dios, tiene que usar la autoridad que Dios le ha dado. No le estoy diciendo que salga a corretear demonios o a buscar brujos. Estoy diciendo que ahí en su casa, usted en santidad e integridad se mete en ayuno, en oración, interceda por su familia, interceda por su hogar, interceda por la nación, porque nosotros tenemos la capacidad de que en este país se acabe la violencia, detener la idolatría, detener la corrupción, que este país sea próspero, que este país sea un país ejemplo para las naciones. Usted y yo como Sal tenemos esa autoridad, tenemos que usarla. Pero ¿por qué no la estamos usando? Porque no sabemos lo que somos en Dios. No sabemos lo que somos en Dios. Y cuando esa sal pierde su efectividad, es impura. Es por muchas razones. Cuando usted no está en integridad, aunque sea sal, pierde capacidad, dominio y autoridad. Una sal desvanecida. ¿Por qué se habla desvanecida? Porque no está pura. ¿Y por qué no está pura? Porque tiene impurezas. Y al tener esas impurezas pierde su capacidad de detener las huestes de maldad. Y esa sal ya no funciona. ¿Qué es lo único que puede detener a la iglesia? No es Satanás. No son los demonios. No son los santeros. No es la idolatría. No es la brujería, no es ninguna fuerza de satánica. Lo único que puede tener la iglesia es la misma iglesia, si no guarda su integridad como cuerpo de Cristo. Si va a darles aplauso, déselo al Señor. Y cuando hablamos de integridad y de santidad, tenemos un concepto todavía muy católico de la santidad. En la iglesia católica el concepto de santidad es ser inmaculado, ser perfecto. Y la Biblia no nos dice en ningún momento que el concepto de santidad esté hablando de ser perfectos. Vamos en ese camino. Solamente desarrollar ese tema me tomaría un mensaje completo. Pero es importante que entendamos que cuando hablamos de integridad y santidad estamos hablando de una vida de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos hablando de una vida que practique el pecado. Los hombres fallamos, nos equivocamos, a veces tomamos malas decisiones que no son pecaminosas. Otras veces cometemos un error pecaminoso. Pero dice la Biblia, hijito, estas cosas escribo, para que si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino de todo el mundo. Entonces, si nos equivocamos, la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Pero el problema se da cuando usted dice que es sal y usted tiene una vida que practica el pecado. Cuando usted no es que estuvo un desliz, una equivocación, sino que constantemente está mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo. Ya eso no es un desliz, es una práctica constante en su vida. Cuando usted constantemente está en adulterio, 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 o fornicación, o fornicación, o fornicación, o cuando constantemente está con odio, 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 rencor, 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 resentimiento constantemente. Ya eso no es una situación de un error, una equivocación. Usted está practicando el pecado. Y la Biblia es muy clara que si practicamos el pecado vamos a perder lo que somos en el Señor. Y cuando usted comienza a practicar el pecado, ¿por qué se da eso? Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice que no debemos amar al mundo. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y normalmente la sal pierde su sabor cuando comienza a mezclarse con las cosas del mundo. Cuando inconsciente o conscientemente traemos ideas del mundo que están contrarias a la palabra del Señor. Y lastimosamente en nuestras vidas, en nuestras conductas y a veces en las iglesias se están introduciendo prácticas que no son conforme a la Escritura y que son del mundo. Y comienzan a introducirse poco a poco en las iglesias. Y llega de tal manera que no nos damos cuenta y nuestra conciencia se cauteriza. ¿Qué significa cauterizar? Se pone dura y no nos damos cuenta que algo que era malo hace algunos años atrás, ahora resulta que es bueno. Pero la Biblia siempre lo ha estado condenando. Nosotros tenemos como iglesia, como sal, tener la capacidad de discernir qué cosas son buenas y cuáles no. No podemos justificar por razón de evangelizar, tratar de convertirnos al mundo para que nos entiendan. No, es el mundo el que se tiene que convertir a la iglesia. No podemos mezclarnos.
Y hay una razón muy sencilla, y vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Del versículo 1 en adelante dice, hablando de Jesús, hablando de Dios el Padre: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Mire lo que este pasaje nos enseña. En el versículo 2 nos dice que nosotros caminábamos antes en ese mundo siguiendo ¿qué cosa? Una corriente, un estilo de vida que estaba conforme al mundo, pero era contrario a la palabra. Pero esa corriente de ese mundo estaba de acuerdo, estaba conforme, estaba de acuerdo ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe de la potestad del aire ha ejercido una influencia espiritual. Y dice que ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Un hijo de desobediencia es aquel que está en contra de la palabra. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Observe que habla de que hay un espíritu que manipula, controla la forma de pensar del mundo, los estilos de vida del mundo, y que tiene capacidad y poder de subyugar y operar en los hijos de desobediencia, en aquellos que no obedecen la palabra. ¿Cómo es posible que nosotros, habiendo sido libertados por Jesús, ahora, por nuestra forma de pensar, buscando excusas humanas, tratamos otra vez de someternos a las corrientes y a la forma del pensar del mundo que están conforme a Satanás y a las tinieblas, y la queremos traer para la iglesia? Cuando la Biblia dice claramente que ese movimiento está subyugado, movido por un espíritu que controla a los que desobedecen. Quiere decir que todo aquel que desobedece a la palabra se está moviendo al poder de esa influencia demoníaca y se convierte en un hijo de desobediencia. Cuando usted se introduce en el mundo, cuando usted mezcla las cosas del mundo con las de Dios, usted, aunque sea sal, pierde su capacidad. Porque en ese momento que usted comienza a aceptar las cosas del mundo en su vida para justificarse o traerlas a la iglesia, dice la Biblia que usted está conforme a la corriente del mundo. ¿Cómo usted va a detener a los demonios si usted está de acuerdo con esa corriente? ¿Qué autoridad va a tener para detener la corrupción espiritual si usted está de acuerdo a esos principios? Por eso la iglesia es diferente. Por eso es que la iglesia es sal. Por eso es que la iglesia tiene autoridad. Porque no solamente somos sal, sino lo que dice el pasaje que viene, somos ¿qué? Luz. Y como luz podemos ver lo que el mundo no ve. Mire lo que dice el pasaje en Mateo, el texto base. En Mateo capítulo 5, acerca de la luz. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las características de la luz es que nos permite ¿qué? Ver. Donde hay ausencia de luz no se puede ver. Donde hay ausencia de luz hay tropiezo. Nosotros como iglesia tenemos la capacidad de ser luz para que el mundo pueda ¿qué? Ver. El mundo no va a ver porque usted le hable solamente. Hay muchos pensamientos en el mundo y dicen: no, pero mira lo que hablan, mira lo que dicen, pero se comportan de otra manera. Lo que hace que usted y yo seamos luz más que hablar es vivir la palabra.
Si usted es luz, usted anda conforme a la palabra. Y su conducta va a demostrarle a ese mundo y le va a hacer ver que existe un Dios que respalda a los que creen en Él y que ese Dios tiene autoridad y bendice a los que le sirven. Si usted anda en integridad, aunque ande en momentos difíciles, aunque ande en momentos de prueba, el mundo va a ver que usted, aunque esté ahí, usted está reído, cantando y gozoso para la gloria del Señor, y ellos no pueden entender. Pero usted está alumbrando con su conducta de que existe un Dios. Y ese Dios está con usted y lo está respaldando. Y ese Dios lo está levantando. Y ese Dios lo protege, porque cuando quieren hacerle mal, usted se somete a la poderosa mano de Dios. Y Satanás y sus demonios huyen. Y los que vienen a hacer algo mal contra usted, se vuelven mal contra ellos. Y usted es bendecido. Y usted no pelea sus batallas, porque hay un Dios que pelea por usted sus batallas. ¿Por qué? Porque usted es luz. Y el mundo está viendo eso. Está viendo la diferencia. Aunque lo critiquen, aunque se burlen de usted sus familiares, aunque se mofen de usted, en el fondo ellos están viendo la luz por su conducta. Y cuando vean eso al pasar los meses y los años, ellos van a ir definitivamente, este hermano mío, esta esposa mía, este amigo mío, este compañero de trabajo, verdaderamente sí le sirve a un Dios vivo, sí le sirve a un Dios real. Yo quiero conocer a ese Dios, porque yo he visto cómo te has conducido en 10 años, en 5 años, en 3 años, y cómo Dios te ha bendecido, y a pesar de tus problemas, sigues reído, cantando y gozándote. Yo quiero esa luz. Entonces la luz, si somos luz, tenemos que alumbrar. El mundo no cree en una sal insípida que se ha contaminado. El mundo no cree en una luz que anda en tiniebla, que no está teniendo una vida de integridad. Pero cuando usted está luz, usted alumbra. Hay algunos que no les va a gustar esa luz. Hay algunos que se van a molestar con esa luz, porque la Biblia dice que hay hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no es de todos la fe. Pero esos tarde o temprano van a reconocer al que dijo: yo soy la luz, y delante del trono blanco van a tener que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Usted como luz, usted es discípulo. ¿Cuántos somos discípulos? Si somos discípulos, usted es sal y tiene autoridad para detener la corrupción. Si usted es discípulo, usted es luz si camina en integridad. El problema de nosotros, la iglesia, es que no entendemos, no comprendemos y buscamos muchas excusas para no caminar en integridad. Mire, Dios definitivamente nos va a bendecir económicamente. Dios nos va a dar esposos, esposas, nos va a dar empleo, trabajo, negocio, nos va a dar salud, todo eso. Pero yo quiero decirle, eso es añadidura. No deje que esas cosas se conviertan en lo principal en su corazón. Usted primero es sal y luz. Dios lo puso en este mundo para alumbrar. Dios le puso en este mundo para detener el mal. Dios les puso para dar testimonio de Jesucristo. Esa es la prioridad. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. Es verdad que a veces usted necesita algo, pero más importante es que sea sal y que sea luz. Yo prefiero dejar mi negocio, dejar mi carro, dejar mi casa, si eso me hace que la sal se pierda. Pero Dios me llamó a mí y a ti a ser sal y luz de este mundo. No hay nada más grande que ser sal y luz. No hay familia, no hay negocio, no hay casa, no hay carro que pueda ser más importante que ser sal. No hay dinero, no hay prosperidad que pueda ser más importante que ser luz. Y a veces con justa razón pedimos a Dios que nos bendiga y que nos dé esto y nos dé lo otro. Pero cuidado en su corazón. Usted primero es sal, usted primero es luz. Y si por buscar esas cosas usted está perdiendo su integridad en su corazón y se está amargando y se está desanimando y se está doliendo, quite su corazón de eso y vuélvalo a la palabra. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios nos llamó a ser sal, Dios nos llamó a ser luz. Como sal y como luz,
tenemos autoridad para detener en este país la corrupción. Todos los partidos políticos tienen gente buena, pero también tienen gente corrupta, que entran en el poder para aprovecharse de ellos mismos. Y usted y yo como iglesia tenemos que orar como sal, para que esos demonios de corrupción que los tienen aprendidos se vayan y los suelten. Y aquellos que no quieran buscar la verdad, oremos para que salga eso a la luz, para que sus obras de corrupción salgan a la luz. No importa de qué parte del país, no importa de qué partido, como iglesia tenemos que orar para que salga la corrupción de nuestra nación, de los empresarios y de los políticos que se llevan el dinero que beneficia al pueblo. Y la iglesia tiene que atreverse como sal a hablarlo. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban a Israel, denunciaban a los políticos, denunciaban a los comerciantes corruptos. En nuestro país hay muchos comerciantes sanos y honestos, hay muchos políticos sanos y honestos, pero hay un grupito que se está llevando lo que Dios tiene para este país. Y la iglesia de rodillas tiene que orar para que Dios los quite y ponga gente por lo menos temerosa de Dios. Y usted no tenga miedo de pelear en ayuno y oración por su país. Este país no lo podemos dejar a las bacterias de los demonios que quieren destruirlo. Se está levantando una ola de violencia. El gobierno trata de hacerle frente, pero no van a poder hacerle frente porque es una obra espiritual. Dios ha hablado por hace casi 10 años atrás. Se paró una mujer de Dios y dijo: en este país la iglesia tiene que orar porque se va a levantar la violencia. Y si la iglesia no ora, va a tomar este país. Porque cada vez que un niño nace, lo están dedicando ahí a los altares idolátricos en los hospitales. Cuando usted va a un hospital público, ahí usted ve una imagen de María, ahí usted ve una imagen de Don Bosco. Y esos demonios, esos niños los son dedicados ahí cuando nacen. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Usted y yo como iglesia, como sal, tenemos que doblar las rodillas para detener la violencia. Esa violencia ya está tocando a los hijos de Dios. Esos demonios están tocando y han matado a hermanos suyos y míos. Y como pueblo de Dios, como sal, tenemos que pararnos en ayuno y oración, porque tenemos la autoridad y el poder de que se acabe la violencia en este país. Pero estamos más entretenidos en si me pusieron o no me pusieron en el puesto, si me llamaron, si no me llamaron, si me saludó, si no me saludó, si tengo casa, si tengo carro, si me miran bien y si me miran mal. Hermano, estamos viviendo un momento en que tenemos que cumplir lo que la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Esta tierra está cayendo en cierta fuerza. Si la iglesia no se para, nadie lo podrá hacer. ¿Qué está haciendo usted como sal? No, porque a mí no me ha tocado, yo no quiero saber de eso, yo no hablo de eso. Yo quiero felicitar a los hermanos de esta iglesia y de otras iglesias que con valor y autoridad de Dios se están metiendo en esos barrios bajos, están metiendo en las pandillas, ahí silenciosamente están ganando gente para el Señor, con o sin ayuda del gobierno. Algunos tienen ayuda, otros no, pero están haciendo la obra. Y si usted no tiene esa capacidad de hacerlo, si tiene la capacidad de orar y meterse por esos hermanos. No podemos entregar este país como sal a la inmoralidad, a la incredulidad, a la corrupción. Y usted no tenga miedo de orar. Y quizás voy a ser un poco atrevido con lo que voy a decir, pero ese movimiento de violencia que está dando en nuestro país, no solamente con pandillas, sino usted ve hombres que matan a sus esposas. Eso no son pandillas, crímenes pasionales, desbaratan, hacen entre clientes y abogados, se matan. Nosotros tenemos que orar para que cada persona que esté influenciada por estas fuerzas venga al conocimiento de la verdad, y orar para que sean libres de ese poder. Pero si hay alguno que no quiere buscar la verdad de Dios, que la mano y el juicio de Dios caiga sobre esa persona,
Porque no podemos entregar este país a 1,000, 2,000 o 3,000 personas que no les interesa con el prójimo. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Y hay personas que están abusando de la gracia de Dios. Hay personas que Dios los ha perdonado, los ha levantado, los ha usado. Hay inclusive personas que han conocido al Señor y han vuelto otra vez al pecado, han vuelto otra vez a la delincuencia, han vuelto otra vez a sus viejos pasos. Cuando les pasan algo malo, vienen a buscar de Dios. Dios los restaura y otra vez se van para atrás. Usted no juegue con Dios. Dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y Dios, si bien es un Dios de misericordia, también es un Dios de juicio. Y aquellos que no quieran entrar en el plan de Dios, Dios va a juzgarlos, porque están tocando a la iglesia, la niña de los ojos de Dios. No tengamos temor de orar para que Dios salve esas vidas, para que Dios salve esas almas. Pero lastimosamente hay gente que no les interesa el evangelio. Y no podemos entregar a esa gente, entregarles el país. Porque somos sal que preserva, somos luz que alumbra. Pero como sal y como luz, también tenemos la capacidad, o mejor dicho, se ven las cosas sencillas de cada día. Y usted me perdona con lo que voy a decir ahora. ¿Cuántos me aman? Si usted es sal y usted es luz, usted tiene que comportarse como sal y como luz con su semejante. ¿Cómo es posible que usted, siendo padre de familia, siendo madre, usted venga a la iglesia, dance, ore, reciba la bendición de Dios, pero sus hijos estén corriendo por todos lados, rayando los carros y haciendo cosas que no deben? Eso no es ser sal ni eso no es ser luz. Yo sé que los hijos son inquietos. Yo tengo 2 y son bien inquietos. Pero podemos minimizar y controlarlos un poco. ¿Cuántas veces yo un miércoles he visto niños que corren así por todos lados? Y hemos tenido que mandar personas que los sujeten. Y si un oficial le llama la atención, entonces ahí sí aparece el papá y la mamá. La iglesia no es guardería, hermano. Usted tiene que tener a sus hijos en sujeción. Si usted es luz y si usted es sal. ¿Cuántos me aman? Cuando llegamos tarde en nuestros automóviles, la iglesia lastimosamente no tiene suficientes estacionamientos. Y a veces usted tiene que estacionarse y bloquea un carro. Si usted sabe eso, usted tiene que estar pendiente de que en cualquier momento tiene que mover ese carro. Si usted es luz, si usted es sal, usted no va a bloquear a una persona y va a venir acá y va a esperar hasta después de la oración para mover su carro. Cuando usted sabe que alguien tiene que moverlo. Ya no hay muchos amén. Si usted es luz y usted es sal, usted no va a llegar tarde, bloquear, pararse allá en la entrada, en la puerta, llegar de último y esperar el último amén para que todos los hermanos que tengan que salir allá tengan que esperar hasta que usted termine. Porque si usted hace eso, usted no tiene amor de Dios para su prójimo. Y yo no tengo ningún temor en decirlo. Usted me sigue amando. Hay personas, mire, hay invitados, amén. Y como hay invitados, se sientan en la parte de adelante. Si usted es miembro de esta iglesia y viene un invitado y alguien le pide el puesto, usted como sal y como luz, usted lo va a ceder, amén. Usted lo va a ceder. Ningún problema, porque usted es sal y porque usted es luz. Y las hermanas de protocolo pasan mucho páramo con eso, sobre todo en los eventos especiales. Cara, regaño, le viran la boca, le viran los ojos. Usted no es sal entonces, ni tampoco es luz. Pero también hay personas que no es que son invitados, ya son miembros de esta iglesia. Que no vengan frecuentemente es otra cosa. Y vienen cuando empieza la prédica y vienen caminando y el que está sentado adelante lo quieren parar.
Eso tampoco no es amar al prójimo. Eso tampoco es ser sal ni tampoco es ser luz. El que es sal y es luz, lo es en todo. La sal y la luz se fortalecen en el amor al prójimo. Si a usted no le gusta que le hagan algo, primero no lo haga usted. Si es que es sal y es luz. A usted no le gusta que lo traten mal, no espere que lo traten bien. Empiece a tratar bien usted primero. Usted quiere que hablen bien de usted, empiece a hablar primero bien usted. Y no siga hablando mal de los que hablan mal de usted. Si usted es sal y si es luz. ¿Cuántos me aman? Debemos ser sal que evite que las bacterias espirituales, los demonios, corrompan nuestra sociedad. Debemos ser luz por medio de nuestra conducta para enseñar a otros la realidad de la existencia de Dios y los beneficios de vivir una vida conforme a su voluntad. Vamos a estar puestos de pie y vamos a darle un aplauso al Señor en esta tarde. Si van a hacerlo, déselo fuerte. Usted es sal, no pierda su sabor. Usted es luz, alumbre más con sus hechos que con sus palabras. Ame a su prójimo, no trate mal a los demás. Y yo creo que esta iglesia está madurando cada vez más. Usted vio hace un momento cómo las personas se pidieron perdón y públicamente, y eso no es fácil. Y cada vez Dios está rompiendo más cosas y está rompiendo más cosas y vamos a seguir creciendo. Juntos vamos a hacer sal y vamos a hacer luz. Y si alguien se me quiere apagar un poquito, vamos a agarrarlo y vamos a prenderlo en la unción del Espíritu Santo. Si alguien su sal se está perdiendo un poquito el sabor, no lo vamos a agarrar y darle palo. No hay que dar palo, hermano. Hay que enseñarle la palabra y orar con esa persona. Y lo vamos a restaurar y lo vamos a levantar. Porque esta iglesia es una iglesia madura. Es una iglesia que está creciendo. Y aquí se va a desatar una unción como usted y yo nunca hemos visto. Porque no solamente el pastor en su ministerio, sino la iglesia como congregación. Estamos caminando, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos rompiendo cosas que nos ataban para ser un pueblo victorioso para la honra y la gloria de Dios. Yo quiero orar. Si usted quiere orar, fortaleza espiritual, una bendición de Dios, pase aquí adelante para que Dios lo sale un poquito. Para que Dios nos ayude a entender, para que podamos discernir lo bueno y lo malo y no dejarnos influenciar por el mundo. Recuerden, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿cuál es ese mundo? De las almas. No debemos movernos conforme al pensamiento del mundo, pero sí tenemos que ganar las almas. Para que Dios nos dé luz, para que Dios nos enseñe a tomar buenas decisiones, para que Dios nos ayude a hacer lo que vimos hoy, a pedir perdón, a hablar, a confesar, que nada nos detenga de lo que hemos sido llamados, que nada es más importante que ser sal y ser luz. No hay nada más importante que vivir en integridad. Padre, en esta tarde venimos delante de ti, tu pueblo, tu iglesia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor. Padre, cada hermano que ha pasado aquí adelante ha venido, Señor, para que tú le des un toque especial, para que tu Espíritu Santo lo fortalezca, para que tu Espíritu Santo lo llene, para que tu Espíritu Santo le dé una nueva vida, una nueva visión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos sobre este pueblo y desatamos una bendición especial, Señor, sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que todo engaño, toda malicia del diablo se va. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que su corazón te pertenece.
Padre, declaramos que cualquier cosa que esté desviando su mente y su corazón de tus caminos sea echada a un lado. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que tienen un encuentro nuevo, un encuentro vivo, un encuentro real. Padre, que tu presencia viene, los envuelve y los llena ahora en el nombre de Jesús. La unción de tu gloria los abrace, los transforme, los convierta, los levante para la gloria tuya. Padre, declaramos que todo engaño, todo temor, toda envidia, Padre, se va, se cae ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos un mover sobre sus vidas. Padre, declaramos que sus ojos espirituales se abren ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se abren los ojos espirituales, se abren los ojos espirituales. Hay revelación, hay palabra, hay unción, hay una vida nueva, fortaleza para el entendimiento espiritual, discernimiento espiritual. Se abre ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. 2. Aleluya.